buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Espero que hayan tenido una feliz Navidad, unas felices fiestas con sus familiares. Importante un tema de la Navidad, del sacrificio que Jesús hizo con nosotros para que nosotros podamos ser perdonados y salvados. Y hoy precisamente Dios ponía en mi corazón este tema, ¿verdad? Un tema bastante importante y que hoy en estos tiempos hemos dejado de darle la importancia que realmente tiene, ¿verdad? Lo que es el sacrificio, lo que es sacrificar, ¿verdad? Para honrar al Creador. Y rápidamente la Biblia nos habla en varias historias sobre varios sacrificios y sobre cómo nos pone como ejemplo qué es lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. Traigo unas historias breves como exposición para el detalle, y vamos a empezar con la primera historia, que es la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Dos hermanos, uno que quería agradar a Dios y otro que le agradaba a Dios por su forma de ser. Una tarde Caín y Abel iban a ir a honrar al Señor con un sacrificio, ¿verdad? Caín llevaba una siembra y Abel llevaba un ternero primogénito, lo mejor en ese momento. Si había un concepto que tenía claro Abel, era que a Dios se le entregaba exactamente lo mejor, ¿verdad? No lo que nos sobra. Y es ahí donde tenemos que ver, y nosotros pensamos todas aquellas veces que nosotros le entregamos a Dios solo lo que nosotros nos sobra, no solo lo que nosotros nos conviene, o sea, solo lo que nosotros queremos. Y precisamente Abel le agradaba a Dios, porque Abel le era fiel a Dios y él le entregaba lo mejor a Dios. Mas sin embargo Caín no. Para resumirles un poco la historia, al final Caín termina matando a Abel y el Señor termina desterrándolo. Mas sin embargo, versículos antes, el Señor le dice a Caín que él tiene que cambiar su forma de ser, sus pensamientos, y Caín aún así ignora. Y muchas veces Dios a nosotros nos dice: tienes que cambiar esto por medio de una persona, por medio de una canción, y nosotros lo ignoramos de tal manera. El Señor le promete a Abel que así como él entregó mejor y lo fue honrado, lo iba a honrar después de la muerte, y él iba a tener una larga vida en la tierra. Y esta historia nos enseña que al Señor le tenemos que entregar siempre lo mejor. Igual viene ligado de la segunda historia, que fue la historia de la mujer inconversa que llega a la casa de un fariseo en la que Jesús está. El fariseo llamado Simón. Y esta mujer llega donde tienen a Jesús y le empieza a lavar los pies a Jesús con un perfume que en la época era un perfume muy caro, era un perfume que las personas tenían que tener mucho dinero, y a pesar de que esta mujer no tenía mucho dinero, había hecho un sacrificio para comprar este perfume, y con ese perfume y su cabello le lavó los pies a Cristo. Ella le estaba dando a Cristo todo lo que ella tenía, lo mejor que ella tenía en ese momento. Ella no le estaba dando lo que le sobró, no, ella le estaba dando lo mejor que tenía. Mas sin embargo, Jesús estaba en la casa de Simón, y Simón no lo había honrado de la manera que él me decía, y llegó esta mujer de afuera y lo honró. Y lo que hizo el fariseo en este caso fue señalar. Y son aquellas veces en las que nosotros vamos a honrarle a Dios y la gente nos va a criticar, porque no nos va a entender, porque no han entendido un concepto espiritual que es honrar al Señor fuera y por encima de todo.
Y sin embargo esta mujer lo sabía. Jesús con una parábola le dice a Simón que hay dos prestamistas. Uno le debe más, otro le debe poco. Y se le perdona la deuda a los dos. Entonces, ¿a cuál estaría perdonando más? Simón le contesta que al que más le debe. ¿Cuánto le debes al Señor? ¿Cuánto pecado estás arrastrando y ocupas entregárselo al Señor? No importa cuánto le debas, el Señor te va a perdonar cuando tú sacrificas algo y le honras. Viene la siguiente historia, que es la historia de Abraham, que todos la conocemos, ¿verdad? No puede tener hijos. Él es un siervo de Dios, ¿verdad? Usado por Dios. Dios le cumple la promesa, le da un hijo. Mas sin embargo Dios prueba a Abraham y le dice que le entregue a su hijo en sacrificio. Dios no le dice que le entregue un siervo, Dios no le dice que le entregue un cordero, Dios no le dice que le entregue sus siervos, no, Dios le dice que le entregue lo que él más ama, que es a su hijo. El significado de un sacrificio es lo que más ama, lo que más queremos o lo que menos queremos dejar. Y sin embargo Abraham, en obediencia, le dice, un hombre sumamente de fe, a uno de sus siervos, cuando le dicen que van a ir a hacer el sacrificio: subiremos y bajaremos después de adorar al Altísimo. Él sabía que iba a ir a sacrificar a su hijo, mas sin embargo él siempre habló en plural, porque él sabía que fuera lo que fuera que pasara ahí, Dios iba a enviar a los dos de vuelta, porque era un hombre de fe. Sin embargo, cuando él lo va a matar, un ángel se aparece y le dice que no lo mates, porque ya Dios había visto el corazón de que Abraham era un hombre de obediencia. Era un hombre que él iba a sacrificar lo que fuera por Dios, y Dios automáticamente lo honra, le dice que no mate a su hijo, y le provee el cordero, la bendición, para que él sacrifique instantáneamente. Y son esas veces en que muchas veces le vamos a entregar cosas a Dios y no vamos a entender, pero eso va a activar la bendición en nuestras vidas. Y el Señor quiere que hoy entiendas eso. Viene la última historia, que creo que es la más importante, y ahora estas épocas se mueve mucho por el tema de la Navidad, que es la historia del sacrificio de Jesucristo, que es una de las cosas más importantes, y gracias a ellos y por la gracia del Señor, ahora nosotros estamos con la oportunidad de estar bajo el manto del Señor. Sabemos que Jesús muere por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, el proceso del sacrificio que da, ¿verdad? Y por el cual nosotros somos salvos. Pero hay un principio, hay una revelación en la historia de Jesucristo que creo que nosotros a veces pasamos por alto, que es el principio del ejemplo. El Señor manda a su Hijo, porque Dios no te va a pedir nada que ya Él no haya hecho. Dios no te va a pedir nada que ya un siervo de Él no haya hecho, porque Dios funciona como un líder, Dios funciona como ejemplo. Y Dios manda a su Hijo a morir. Él se sacrifica. Es como que tú mandes a tu Hijo a morir. Y Él lo dijo porque Él nos quería revelar que nosotros en la vida íbamos a tener que hacer sacrificios, aunque nosotros nos duela, que nosotros le íbamos a entregar a Él las cosas que nosotros amábamos, como Él lo hizo con nosotros cuando entregó a su Hijo que tanto amó, cuando vio a su Hijo como lo laceraron, cuando vio a su Hijo como lo golpearon, y aún así lo entregó. Y eso al Rey de Reyes fue un sacrificio que Él hizo por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, y como ejemplo, para que nos diéramos cuenta que si Él lo hizo, nosotros lo íbamos a tener que hacer como buen líder. Que un líder no dice hagan, un líder hace y nos enseña
cómo es que se hace. Y Él nos enseñó eso cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y esta es la revelación que hay en la historia de Jesucristo. Que Jesucristo murió de pecado, pero porque Dios nos lo dio como ejemplo, porque sabía que nosotros íbamos a tener también que dar sacrificios a Él. Las cosas que amamos, las cosas que nosotros tanto queremos, muchas veces vamos a tenerlas que entregar a Dios para honrarle a Él. Y estamos en un mundo y en una época que a veces lo que más amamos muchas veces no es nuestra familia, sino es nuestro pecado. Muchas veces yo lo que le quiero entregar a Dios solo es lo que conviene, no le quiero entregar la fiesta porque es lo que me gusta, porque es lo que amo. Muchas veces le quiero entregar al Señor simple y sencillamente las áreas de mi vida, porque las áreas de mi vida que quiero, porque las otras las disfruto, porque las otras tengo placer, porque las otras de cierta manera las amo. Entonces, ¿qué tanto estás sacrificando para honrar al Señor? ¿Lo que te sobra como Caín? ¿O lo mejor que tienes, como lo hizo Abel, como lo hizo Abraham y como lo hizo nuestro Padre Celestial con su Hijo Jesucristo? ¿Qué le estás entregando a Dios? Si lo que más amas es el pecado, la fiesta, ¿sería posible que se la entregues a Dios hoy? Si lo que más amas es esa mujer, el adulterio, ¿sería posible que hoy te lo entregues a Dios? ¿Sería posible que hoy le honres a Dios como Él lo hizo con su Hijo en tu vida para que tú fueras salvo? ¿Qué estás dispuesto a hacer o sacrificar para honrar al Señor y para que su promesa entre a tu vida? Estamos en unos tiempos de que vemos el pecado como algo normal, de que vemos el mundo nos vende el pecado como que no es malo, y las generaciones se están perdiendo porque no aclaramos o no tocamos estos temas, porque creemos que una noche de fin de semana en una discoteca es algo normal, solo porque voy y me tomo 1 o 2 cervezas, tomo socialmente. Porque ese es el concepto con que nos estamos criando, porque ese es el concepto en el que nosotros estamos viviendo. Pero hoy Dios te dice que estás dispuesto a sacrificar por mí, que estás dispuesto a darme para honrarme. Yo creo que uno de los temas más importantes en estas épocas es cómo el enemigo se muestra y quiere atacar familias y almas que están en procesos de restauración y volverlos a llevar al lugar de donde una vez Dios los sacó. Yo hoy quiero decirles que lo mejor que puedes hacer es honrarle al Señor con lo que tú más amas. Que analices, que nos analicemos y que nos demos cuenta que lo único que vale la pena es honrar al Señor. Que los placeres momentáneos que te da el mundo simple y sencillamente son eso, placeres momentáneos. Que te analices que si lo que amas es la fiesta, entrégasela al Señor. Les bendigo en esta tarde y espero que este mensaje toque los corazones o aclare las dudas de muchas de las personas que ahora están pasando por procesos similares o que están dudando qué hacer con sus vidas. Les amo, les bendigo y espero que tengan unas felices fiestas este fin de año.